Ok, la clase de hoy tiene como finalidad hablar de los bloqueantes de la placa muscular en el contexto de la kinesiología. Para eso entonces vamos a definir a dos grandes grupos, aquellos que son bloqueadores de la placa directos a nivel neuromuscular y aquellos que tienen una actividad espasmolítica con acción a nivel del sistema nervioso central. ¿Ya? Más adelante lo explicaremos. Para eso, primero tenemos que comprender que la actividad neuromuscular se basa en dos principios. Primero, en la actividad nerviosa, que está relacionada con el terminal o el botón sináptico final de la vía acetilcolinérgica, la cual, mediante actividad de la acetilcolina, genera entonces que en las vesículas del músculo haya una respuesta de este neurotransmisor, el cual va a generar en su unión ligando-receptor que el receptor nicotínico genere una apertura y por lo tanto un influjo de los iones sodio, lo cual mediante este influjo sodio va a generar una despolarización de la placa neuromuscular y la despolarización a su vez va a llevar entonces a la contracción muscular, ¿ya? Teniendo ese principio básico, entonces ahora vamos a hablar un segundito de historia. El grupo o familia de los relajantes musculares se basa como principio en la historia del curare, debido a que antes no existían como grupo, o sea, nunca habían sido estudiados, y estos están relacionados directamente a lo que los relataban los navegantes e historiadores españoles cuando descubrieron las Américas, en relación a los nativos que estaban eh, asociados a la cuenca del Orinoco en el Amazonas, y también de que en realidad el Amazonas completo, porque iba desde el Perú hasta Venezuela, en donde estos nativos americanos tenían la capacidad casi como un brujo de, mediante una flecha, poder paralizar a sus víctimas de caza y poder entonces generar la muerte de estos. Ellos creían casi que esto era algo de los hechiceros, ¿ya? Y esto estaba relacionado directamente con que embebían estas, que ellos llamaban flechas, pero en realidad eran cerbatanas, con un compuesto que muchos años después se descubrió que era el curare, que estaba a su vez determinado por una toxina llamada detubocuranina, que es un potente paralizador de la musculatura estriada, pero que no atraviesa la barrera hematoencefálica, ¿ya? Y en relación al curare, entonces, es que se han sintetizado muchos tipos de fármacos, algunos todavía están en estudios clínicos y otros ya se utilizan con fines quirúrgicos, ¿ya? Bueno, viendo el fin quirúrgico, vamos a hablar entonces unos segunditos de los relajantes musculares con usos quirúrgicos. Primero, vamos a decir que un relajante muscular debería tener una alta solubilidad en agua, debería ser un compuesto muy ionizado para que pudiese entonces llegar a este sitio, esta placa neuromuscular. Y muy importante también, tenemos que considerar que un grupo de cirugías que se realiza de manera continua y habitual es la cesárea de urgencias en los hospitales y por lo tanto los relajantes musculares también deberían poder tener una actividad mínima a nivel transplacentario, ¿ya? No generando efectos adversos en el feto. Entonces, ¿cuáles serían las características de un relajante muscular ideal? Primero, deberían tener acción no despolarizante, es decir, deberían bloquear la actividad neuromuscular sin, en el fondo, generar ningún tipo de actividad contráctil, ¿ya? Posterior. Deberían ser de rápido inicio y efecto, que es lo ideal. Su acción debería ser extremadamente corta y, lo más importante, que fuera controlable en el tiempo. Y que yo pudiese tener la recuperación al 100% posterior al uso del relajante muscular. Y también es muy importante que los metabolitos que se generan a partir de estos relajantes musculares no fueran activos, ya que no queremos tener una resaca posterior ni efectos posteriores al uso de el relajante muscular.
¿Qué tipo de relajantes musculares conocemos a nivel quirúrgico? Nos vamos a topar con dos grupos. Los que son conocidos como relajantes musculares no despolarizantes y los relajantes musculares despolarizantes. Estructuralmente, estos dos grupos se parecen a la acetilcolina, ¿ya? Y por lo tanto, a nivel de ligando receptor, son reconocidos muy bien por el receptor nicotínico. Dentro de los no despolarizantes nos vamos a encontrar con la de tubocuranina, que ya lo habíamos conversado, y derivados de este, ¿ya? Como el pancurona. Y dentro de los, de los despolarizantes nos vamos a topar con la succinilcolina. Como fármacos, este grupo son altamente polares y son completamente inactivos por la vía oral. ¿Cómo funciona esto de lo polarizante y no despolarizante? Acá nosotros tenemos un ejemplo. Tenemos el receptor nicotínico aquí, que está completamente cerrado. Por lo tanto, no hay respuesta nicotínica, no hay contracción. Llega el agonista, que en este caso sería la acetilcolina. Se une a su sitio ligando receptor y esto genera apertura del canal. La apertura del canal genera un influjo entonces del sodio y el influjo sodio genera la contracción muscular. Eso es lo que nosotros tenemos, la despolarización y la contracción. Cuando llega la D-tubocuranina, como su estructura es similar a la acetilcolina, se une al mismo sitio ligando receptor, pero ante el hecho de que no es la acetilcolina como tal, el sistema simplemente no se abre, es decir, se bloquea, y por lo tanto el canal permanece cerrado o bloqueado y no hay influjo de iones sodio, no hay despolarización, no hay contracción. En el caso de la succinilcolina, lo que nosotros tenemos es que si bien se une al sitio ligando receptor, este sí logra abrir el canal y por lo tanto hay influjo de iones sodio, hay despolarización, pero a su vez la succinilcolina también pudiese unirse a sitios adyacentes y el hecho de que se una a sitios adyacentes podría generar que el canal permanezca, mientras esté la actividad, permanezca abierto. ¿Qué genera que permanezca abierto? Que no puedan haber nuevas corrientes de sodio y por lo tanto el sistema permanece hiperpolarizado y eso genera que al no haber nuevas corrientes de sodio no puedan haber nuevas actividades contráctiles, ¿ya? Entonces, ahora, hablando a nivel de los fármacos, las cosas que son bien interesantes de mencionar en estos grupos es, por ejemplo, yo les había mencionado el pancuronio y la de tubocuranina, ¿ya? Si ustedes se fijan a nivel de los receptores muscarínicos cardíacos, vamos a ver que el lado de tubocuranina no tiene ninguna actividad a nivel muscarínico cardíaco. Eso significa que no bloquea la actividad contráctil del corazón y por lo tanto no tendría efectos adversos a ese nivel. Y el pancuronio tiene un efecto que es relativamente moderado, ¿ya? Eso es bastante importante, ya que tenemos que pensar que puede ser que tengamos que utilizar algún tipo de anestesia que sea un poco más amplia y no queremos entonces dañar la vía o no queremos en el fondo generar efectos adversos que estén relacionados con la vía cardiovascular. Ahora, otra cosa súper importante es que necesitamos que las acciones duren poquito o que nos podamos controlar, porque la idea no es tener al paciente eternamente en un estado de bloqueo neuromuscular, ¿cierto? Entonces nosotros si ahora vemos la duración de la acción, vamos a ver que el mismo pancuronio, o la mayoría de ellos, duran menos de 20 horas, o sea, de 20 minutos, perdón, entre 20 y 30 minutos, siendo el que tiene mayor acción aproximadamente la de tubocuranina, que tiene una acción cercana a la hora de acción. Y si nosotros vemos ahora la potencia, o sea, la fuerza con la cual bloquea la placa neuromuscular, vamos a observar que la tubocuranina, que es el máster de estudio de este grupo, le vamos a poner potencia de 1 y podemos ver que el pancuronio, su potencia es 6 veces mayor. Y es por eso que muchas veces se utiliza el pancuronio cuando se necesita este tipo de actividades, ¿ya? Ahora, si vamos a los relajantes musculares no despolarizantes, perdón, el único representante de esta familia es la succinilcolina, también conocida como succemetonio. Y lo que les había mencionado yo es que genera entonces una única corriente y después ya el sistema no puede seguir generando nuevas despolarizaciones porque ya está despolarizada y no podría responder a nuevos impulsos. O sea, es decir, nos encontramos frente a una parálisis flácida. En general se utiliza para las anestesias generales, que es la indicación que tiene, y como medicamento
está casi cayendo en desuso debido a que cuando se debe utilizar de manera continua empiezan a aparecer algunos efectos indeseables que están relacionados con su actividad muscarínica, como el aumento de la presión intraocular, una potencial hiperpotasemia, etc. A nivel de la farmacocinética de este grupo, que en realidad es solo un representante, este se metaboliza igual que la acetilcolina, mediado por la acetilcolinesterasa y la butililcolinesterasa. Y lo bueno que tiene es, primero, que son acciones extremadamente cortas, así que es muy fácil de controlar, son acciones menores a 8 minutos, y su potencia es bastante más baja que la de tubocoranina, ¿ya? Ahora, contextualicémoslo a la carrera de